Mi formación indudablemente es la de, comienzo con gentes del taller que fueron alumnos de Torres y eso fue la base, diríamos, de mi formación, el principio de formación. Y luego hice una serie, diríamos, de obra que tiene que ver figurativa, de formación figurativa, y luego empecé a trabajar dentro de una línea constructiva, ¿no? El tema, por ejemplo, del símbolo, a mí me interesó mucho desde el principio. Es un poco un fenómeno que luego, en el caso de Torres, en el caso que plantea Torres, es más aleatorio el símbolo, ¿no? Y yo llegué a un momento a pensarlo al símbolo porque me hicieron un encargo en el frente de una iglesia en la ciudad de 33, en Uruguay, de unos 14 metros de largo. Entonces me planteé el símbolo como para contar una historia. Entonces el tema fue realizar un relato, diríamos, todo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en base al símbolo. Luego me interesó eso porque ya el símbolo no era algo aleatorio, sino que tenía un sentido que lo encontramos en las grandes culturas, encontramos eso, el arte egipcio y en otros más, ¿no? Y luego hice un segundo mural en el frente de una casa en el cual eran las edades del ser humano en relación a las estaciones del año. Hay elementos también desde el punto de vista formal y teórico, si se quiere decir, con la astrología también, la incidencia, digamos, en cada época, en fin. Y por ahí se cortó la historia y pasé a otra etapa casi inmediatamente. Tengo obras al fresco, realizadas en centros públicos, y de ahí, digo, pasé a otra historia en el sentido de que cuando termino eso, hice en esos murales, me encargaron un mural en el cual tiene 12 metros de altura, 12 metros de largo por 7 de altura, en un banco en Uruguay, y ocupa toda una pared. Y empecé a trabajar tanto de la iglesia como en los últimos, a trabajar el relieve, es decir, integrar cerámica con hormigón, en fin, es decir, sí, esos dos elementos que entendía que iban mejor desde el punto de vista con la arquitectura, porque en el fondo yo veo que, por ejemplo, cuando se intenta la integración del arte en la arquitectura, cuando se pinta algo, es decir, en la pared termina siendo un cuadro pintado encima de un muro, pero no se integra para mí, es decir, ser parte. Es decir, aquí tiene que haber una gran comunicación entre lo que es el arquitecto, la idea del arquitecto y la idea, diríamos, de sumarse el artista, el que va a realizar. Es decir, que eso es parte de tal manera que queda una unión necesaria, eso con lo que es la arquitectura. Y yo muchas veces veo que, por tradición, que termina siendo una pintura sobre un muro. Es decir, y a mí me interesaba más la integración, que es una cosa muy difícil. He encontrado en la historia muy pocos casos, sinceramente, que me convencen a mí. Inclusive yo, los que he hecho, es decir, que también pecan de ese hecho anterior, ¿no? Es decir, es muy difícil eso. Y bueno, y quizás el último o los dos últimos quedé más conforme, es decir, o conforme, porque tienen cierta relación o están más integrados con la arquitectura. Pero en algún momento, claro, había el contexto que empezó ya
la persecución política y todo eso, ¿y hubo alguna destrucción de alguna de estas obras o que no pudiste terminar? Bueno, yo salgo del país en el año 1977 porque la situación era bastante irrespirable y la persecución era bastante fuerte. Y bueno, ya no me permitían exponer, es decir, ni sacar notas en la prensa porque estaba muy controlado. Inclusive periodistas, críticos de arte que escribieron sobre mi obra, pues eso pasaba por la censura. ¿Y qué vamos a hablar si aquí es un tema que... Estamos hablando de geometría y de símbolos. Claro, de geometría, símbolos, y por ejemplo, ¿no? Sí. Por ejemplo, el caso del mural en una escuela, un mural fresco de dimensiones grandes, que fue solicitado por el Consejo de Primaria, y ese mural luego yo me exilio, salgo del país en el 77, como te digo, me radico en Zamora por relaciones y amistades, llego a Zamora y estoy, bueno, muy poco tiempo, 2 años, realicé obras también en Zamora, hay obra mural, hay una puerta también de una iglesia que me pidieron, en hierro, en metal, de dimensiones grandes, tiene como 5 metros por 6 o 7, tiene de tamaño, que tiene un sistema hidráulico que se abre porque es muy pesado eso. Pero bueno, el hecho es que luego de eso yo ya visitaba y me interesaba Barcelona. No sé, hay una relación emotiva, afectiva en lo que tiene que ver con esta ciudad, y fuera de que, no sé si todos están enterados que Montevideo con Barcelona hay una relación y una unión, una hermandad a nivel cultural que se dio hace muchos años y se mantiene todavía. Y bueno, ¿qué contar luego de eso? Lo que retomo es ese mural, para no irme del tema, y que fue al mes de estar yo aquí en Barcelona, me comunican que había sido borrado. Entonces, en ese momento, pues eso ese choque, pensé que había tenido el mismo fin de los murales que estaban en la Generalitat, de Torres García. Digo, mira, se repartió, lo han pintado encima. Pero luego me viene una segunda noticia que había sido raspado con cepillo de acero, o sea, una cosa muy destructiva, muy al final. Así que el caso de aquí fue uno muy distinto, el de Torres, que el mío, y no es por hacer las comparaciones, pero fue lo que me acordé en ese momento, ¿no? Y bueno, fue algo que marcó mucho la historia en ese sentido, ¿no? En aquel momento tú, al llegar a Zamora, por ejemplo, antes de venir a Cataluña, ¿tú tenías la sensación de exiliado en la soledad o en ese momento tenías una expectativa de mundo nuevo también, o las dos cosas mezcladas tal vez? Bueno, yo sinceramente al llegar lo primero, como en todos lados, es el deslumbramiento de una ciudad, de un lugar que uno llega, ¿no? El encontrarme en el caso de Zamora, con mucho arte románico también, que eso también fue una cosa que me atrajo mucho, la gente también, que me sentí muy cobijado en ese sentido y muy relacionado, inclusive con los artistas de ahí del medio. Y bueno, realicé obras, ¿no? Pero el medio era pequeño, yo ya vuelvo a repetir, viajaba a Barcelona, tenía amistades con gente de aquí, iba conociendo gente de aquí, que en realidad me atrajo más venirme a Barcelona. Yo siempre digo algo, no sé, que las ciudades, arquitectura más, arquitectura menos, tienen su encanto, pero lo que realmente nos une a las ciudades son las personas. Las personas son lo que determina, en mi caso, la cultura, las personas, las relaciones humanas son lo que en realidad fijan la persona en los lugares. Y el caso mío, debo confesarle,
me siento muy ciudadano de esta tierra. Lamentablemente no hablo el catalán muy mal y siempre hago lo mismo, ¿no? Es decir, inclusive a mí me gusta mucho la pintura, me interesa mucho, por ejemplo, la literatura y concretamente la poesía, y trato de leer poesía siempre escrita en catalán, porque como tú bien sabes, cuando se hace traducciones la poesía claro. No es lo mismo, ¿no? De tal manera que siempre intenté de irme integrando lentamente en el medio cultural catalán, que yo debo dar gracias porque me aportó una enorme cantidad de cosas, y siempre he pensado que si no hubiera existido Cataluña, no hubiera existido Barcelona en mi trayectoria, se hubiera dado todo un crecimiento que se dio después, ¿no? ¿Tu arte cambió de alguna manera al venir aquí? Yo creo que sí, yo creo que sí. Es decir, a veces uno entiende que las cosas son malas, tenemos esa idea de lo malo y lo bueno, y es una relatividad que se plantea, porque a veces lo malo, uno luego en el tiempo dice, bueno, lo malo es salir de tu país, exiliado, la dictadura que había, era duro, toda una cantidad de cosas. Entraron en tu casa varias veces también, ¿no? 5 allanamientos tuve, sí. Me llevaron pero una vez. Pero tú tampoco eras un líder politizadísimo tampoco, ¿no? No, yo diríamos, he tenido siempre una posición de izquierda, pero no he actuado ni he estado en lista de decir que fue una persecución simplemente por el hecho de tener... Eres muy pacífico, ¿no? No, y además mi obra nunca ha contenido un sentido político concreto en una dirección. Y es lo que me llamó la atención. La borrada, por ejemplo, vuelvo para atrás, el borrar ese mural fue una actitud simplemente de decir... ¿Les molestó tu serenidad, a lo mejor? No, y además en ese momento estaban en plena, diríamos, persecución, y yo estaba realizando obras murales. Claro. Por otro lado, que no podemos permitir esto, ¿no? Como decía, ¿no? Entonces es un poco triste todo. Sí, bueno, no, pero bueno, en cualquier caso, tú, hay una etapa diferente que tú te alejas un poco, es decir, mucha gente que ha estudiado con el taller de Torres García ha sido muy fiel, con más o menos variantes de personalidades, pero muy fiel a Torres García en el sentido casi como podríamos decir que habría unos surrealistas muy ortodoxos y luego otros que no. Es decir, Miró no sigue a Bretón, ¿no? Claro, o sea, tú tampoco sigues a Torres García, aunque hay una relación y hay una línea de modernidad y tradición de alguna manera, ¿no? Pero aquí es diferente. Entonces, hay unas constantes en tu obra, como podrían ser la arquitectura, un carácter arquitectónico, musical, estructural, escultural, también como objetos. Algunas de tus pinturas son como objetos, donde los materiales tienen siempre se insinúa la tercera dimensión. Entonces, ¿tú qué referentes tienes, aparte de los que son, digamos, los ismos más obvios, que podrían ser constructivismo, neoplasticismo, minimalismo? Yo, por ejemplo, a veces veo también una relación con artistas muy diferentes, pero que tienen algo en común contigo, que es Oteiza, por ejemplo, que hay una geometría, pero también hay una poesía de lo que desmiente la exactitud geométrica, etc. No sé, si quieres comentar algo sobre estas constantes y estos posibles referentes. Luego hay un referente musical que es Johann Sebastian Bach. Sí. También, bueno, en fin, lo que quieras decir de todo esto. Bien, yo lentamente del plano fui, y quizás los murales me llevaron a trabajar una obra o cuestionarme el tema, por ejemplo, del soporte. Entonces, el ir trabajando, el haciendo, lo que rescato de Torres García es, diríamos, el orden, la estructura, es todo eso, y que nos da Torres. Pero yo no me sentía cómodo el seguir haciendo Torres García, es decir, que es lo que dices tú, que hay mucha gente, muchos artistas que continúan a tallar con una receta.
Entonces, a mí lo que me interesaba en realidad de Torres, me di cuenta en un momento dado, era eso, la medida, el orden, el tono, una cantidad de valores que sí eran rescatables y que yo los sentía como tal. Pero que luego aparece el tema del símbolo. Y voy a hablar del símbolo porque en Torres el símbolo es un elemento formal, desde el punto de vista formal. Cuando yo empiezo a trabajar el volumen, me empiezo a dar cuenta de mi atracción por la sensualidad de los materiales. Y aquí que es muy importante eso para mi obra actual, al darme cuenta de ese fenómeno que yo no lo tenía, es decir, que el subconsciente, es decir, el hecho racional, aparece y es cuando me reconozco a mí mismo, es decir, en ese momento. Y entonces me doy cuenta de que aquel símbolo formal que plantea Torres y que dice obra anteriormente, pasa a ser ese símbolo, pasa a ser los materiales. Y cuando digo los materiales, digo, por ejemplo, la obra empiezo a trabajar con telas, con linos, con maderas, por ejemplo, y dejando la calidez de ese material. Y ahí me alejo, si se quiere la palabra exacta, alejarme de esa geometría que la encontraba fría. Y en cierta medida me encontraba a mí mismo, es decir, con quién claro, era en el fondo, claro, de no conocerme. Y el trabajo el símbolo se daba por otro lado, se daba por medio del material. Había una frase de ahí, creo que es de Baudelaire, en el cual Baudelaire decía: el mundo visible no es más que un depósito de imágenes y de símbolos. Y esa frase me parece que viene muy bien en este caso, porque el símbolo está dado de otra forma y de distintas maneras, ¿no? Y en mi obra se da en ese sentido, por otros caminos, pero rescato de Torres el orden, sí, la estructura, el decir cosas. Porque el arte para mí, nada escapa a lo que se puede denominar perfectamente la tradición. Es decir, yo creo mucho que todo está insertado en los procesos de tradición en el arte. Todo, si empezamos a revisar desde atrás hacia aquí, Renacimiento o antes, vemos que hay unos procesos que se van dando en forma paulatina, pero que hay un enganche, tener la tradición como elemento de dar los pases. Nosotros no podemos hacer nada si no conocemos o no tenemos una relación concreta de lo anterior para poder ir elaborando lo que se podría decir contemporaneidad. Es decir, cada uno elabora ese hecho de contemporaneidad de una manera como lo siente. O sea que esto habrá gente que lo pueda interpretar mal, esto de la tradición, porque en realidad, claro, porque estamos en la modernidad, además de estar además de tener memoria, ¿no? Y entonces yo a veces me pregunto, cuando hablamos ya no solo de arte, sino de poesía, filosofía, sí, claro, a lo mejor estamos más próximos a los presocráticos o a Heráclito, claro, de acuerdo, que a un señor racionalista francés del siglo XVIII, ¿no? Sí, sí. Y claro, ¿dónde está el progreso en todo eso, ¿no? Al final la condición humana es una, ¿no? Entonces claro, las variantes en cada época dando, es lógico. Que se van dando. Y yo lo que veo en tu obra es que hay como hay siempre una composición de encuentros entre cosas distintas, digamos como entre algo que se encuentra con lo otro, ¿no? Hay una dualidad o una multiplicidad a veces, encuentros. Y todo esto, de alguna manera, a veces parece como si los planos y los tonos en tu obra funcionaran como una nota, como un espacio arquitectónico, como una nota musical, pero ahí está siempre, las cosas no son una por sí misma, sino que está todo el rato, es importante la relación y el encuentro, ¿no? de las cosas. Bueno, yo creo que la obra es eso, es decir, tú cuando me hablas del color, el color, por ejemplo,
siempre, primero el color te está manifestando una forma emotiva, emocional, ¿no? El color es emocional, mientras que la estructura es más de hecho racional, pensamiento racional. El tema mío era el unir, el color aquí no es el protagonista, es decir, sino que está en función de esa dualidad que se plantea entre lo formal, diríamos, y lo otro, el color, ¿no? Y ese era un tema que me planteaba. La paleta mía es una paleta de tierras, de rojos, como ves, y de tonos que tengo muy poca obra, digamos, escapando a eso, ¿no? Es decir, la unión de esos dos elementos fue un poco mi preocupación. Ahora, lo logro, pero por sensibilidad, por encuentro natural, porque lo siento, vuelvo a repetir, no hay nada de mi obra que no he hecho sin sentirlo, es decir, muchas veces dibujo mucho, yo trabajo mucho, muchos proyectos, y ya estoy convencido una semana de que las cosas van por aquí. Yo creo que le pasa a muchos artistas eso, ¿no? También. Y luego te das cuenta de que las cosas no van por ahí, van por este otro lado, se va como... la mente va ajustando sola las cosas, ¿no? Y están muy relacionados el color con lo otro, la paleta. Bueno, yo quería que nos dijeras algo sobre estas obras que están inspiradas por la música de Bach, de Johann Sebastian Bach, y también esta idea que has dicho de la tradición, que lo puntualizaras un poco más, en qué sentido, ¿no? Hablas tú de tradición, porque que no se malinterprete esta... No, yo no quiero que se malinterprete, que es quedarse, diríamos, en la tradición como ellos, sino la tradición como proceso, diríamos, del ser humano a través del tiempo, es decir, seguimos paso, es decir, nosotros somos producto, diríamos, de un conocimiento anterior para elaborar el presente. Eso es la tradición, es decir, y eso lo tenemos que tener presente. ¿Y el futuro? ¿Por qué? Porque no es el futuro. Entonces, no podemos partir de la nada. Ese concepto es imposible. Es decir, la tradición como elemento de proyección hacia la contemporaneidad, como lo dije antes, pero no para quedarte como fenómeno que eso fue, lo sigo repitiendo, no tiene sentido eso para mí, no tiene sentido. Inclusive con el caso mío siempre me voy replanteando, y en esta exposición que se va a ver aquí en Teclasala, que se está viendo, pues hay distintos procesos, algunos mucho más materiales, digamos, donde las texturas, la materia prima más que en otras que son más, diríamos, más de otro corte, con otro sentido, porque son de distintas etapas, porque uno va pasando distintas etapas, porque el momento histórico es distinto, cultural, o todo lo que quieras, ¿no? Lo segundo que me preguntas, Johann Sebastian Bach, para mí es el gran músico, para mí. Está muy relacionado también con el concepto que tengo de obra, es decir, de la medida, de la estructura, eso lo encuentro en Bach. Entonces, quise hacerle un homenaje a Bach, es decir, o me inspiré en él para elaborar esas 6 piezas que se llaman variaciones, ¿no? Que es un tema que están dadas ahí en metal. Y con respecto a materiales, ya que digo de metal, siempre me ha interesado el investigar distintos materiales, porque un material inconscientemente aporta a otro material para realizar fenómenos distintos y errores también que todos artistas cometemos, y lo que hay que tener es estar atento al error, porque detrás de un error puede haber una gran salida, un gran encuentro luego que se da. Me ha pasado a mí. Descubrimiento de algo que no esperabas. Que no esperabas, sí. Es decir, esa cosa inconsciente, inédita que se da en eso, ¿no? Sí, sí. Y ahora estás un poco, los últimos años has estado en una fase como
donde ha tenido mucha importancia lo horizontal, los formatos, composiciones muy horizontales que yo he visto. A mí me sucedió cuando vi tus exposiciones de estas obras, que comunican una especie de paz, una serenidad casi terapéutica, y me ha sorprendido porque yo pensaba que era una cosa subjetiva que me pasaba a mí, pero he hablado con otra gente que me decía lo mismo, y luego he visto que algunos textos escritos en Uruguay también hablan de lo mismo, incluso la palabra terapéutica. Quizá tendrías que dedicarte a diseñar casas donde la gente estuviera serena y tranquila a pesar de todo, ¿no? Eres un poco estoico, ¿no? Tú también. Ese trabajo creo que le toca al arquitecto. Yo empecé a estudiar arquitectura, sí, y luego abandoné, justamente porque ya a los 17 años empecé con maestro a trabajar, y abandono los estudios de arquitectura para dedicarme totalmente, lo tenía claro, que este era mi camino y no la arquitectura, pero soy un amante de la arquitectura, sigo, y bueno, quizás hay un remanente, diríamos, intelectual o de deseos ahí que aparecen en la obra, ¿no? Bueno, hay esta cosa también de la arquitectura delimita el espacio, sí, hay cierres, pero sí, hay aperturas también. Yo, bueno, la exposición se llama Limit Ouvert, en este sentido, ¿no? Sí. Por eso, ¿no? No sé qué te parece qué podrías decir de su significado, ¿no? Pero creo que el espacio siempre es muy importante cuando en tu obra, la relación con el espacio, casi como en una escultura, como la escultura, siendo pintura. Sí, sí. Siendo pintura, más que llevarte a lo que se cuenta dentro del cuadro, sí, te lleva también te está todo el rato recordando el espacio, de alguna, sí, manera. Pues tú haces huecos incluso, sí, o incisiones pequeñas que... Sí, sí. Bueno, trabajo mucho, empezó la obra mía con esas aperturas, diríamos, dentro de lo que es el formato regular o irregular que planteo, de dejar espacios abiertos. Ahí tuve como cierta influencia hay una cosa, estuve leyendo mucho sobre filosofía china, ¿no? Sí. Entonces ahí cuando ellos plantean de que lo importante es el vacío, que en el vacío es donde sucede todo, ¿no? Yo no lo planteo todo en el vacío, es decir, y en verdad que el vacío es lo que utilizamos de esta casa, por ejemplo, de este edificio. Claro. Lo que utilizamos no son las paredes es lo que crea el espacio que vamos a utilizar, exacto, que es el vacío, que es donde estamos nosotros. Un vaso, una copa, y así seguimos. Todo es una cosa interesante esto. Incluso a nivel atómico, los átomos, exacto, por lo visto se ve que la materia es así diminuta, luego hay un espacio tremendo entre cada partícula y en el universo lo mismo. Y el universo las estrellas están muy lejos, claro, unas de otras. Claro. Pero bueno, sí. Y lo que también, me gustaría que nos comentaras algo sobre un poco lo que representa para ti el tener dos países, de alguna manera. Hay un país de origen y un segundo país que podría ser Cataluña o España o Barcelona, o dos lugares que los dos son tuyos y donde hay gente que forma parte de tu biografía, ¿no? Bueno, lo que pasa es que Cataluña, Barcelona es parte esencial de mi vida. Mis raíces están en Uruguay, donde nací, pero tú cuenta que yo a los 30 y pocos años me radico aquí. Es decir, es una cultura la cual para mí es esencial y yo estoy en Montevideo, pero estoy también sintiendo la nostalgia constante de estar en Barcelona, ¿no? Esta exposición para mí es un regalo muy grande de parte de quien han organizado. Es un tema que viene de lejos, que
que Rosa Queralt y el director aquí, lo habían, lamentablemente, esa amiga que se nos fue y que fue tan importante culturalmente, no solamente lo que es de Cataluña, sino fuera de Cataluña, y ahora se retomó de parte tuya, de parte de mi galerista, de Dago Alcet, de Sala Dalmau, de Sala Dalmau, de perdón, Antoni Perna, de Mariana, de Mariana Draper y de Toni Perna. Y si enamoro, si hago una enumeración, perdón, de gente que tiene mucha importancia en mi vida. Tú quizás la tienes ahí porque me empiezo a olvidar. Bueno, sí, no, Antonio Niebla. Antonio Niebla, que fue mi primer galerista aquí. Sí. Sí, un recuerdo a él. Barcelona. Sí, la Galería Barcelona. Sí. Hans Menke, ¿no? También te ha hecho unas exposiciones en el Círculo del Arte. Bueno, Mariana Draper, la familia Draper, todos, Katy, Lucas. Rosa Queralt, claro, Charo Gálvez, Paz Soler, coleccionistas, artistas artistas también, pues tuve una relación con los artistas muy, de aquí, muy linda, muy amable además. Los he echado de menos, que ha sido, por ejemplo, Raffles, Casamada, el caso, por ejemplo, también de Guinovar, y Hernández Pilluán. Claro. Traté también a Tapia, pero en menor medida también, es decir, gente que se nos ha ido, gente fundamental en la cultura de este país, y que lo echamos de menos, pero nos queda ese referente que hablaba antes, ese fermento para las nuevas generaciones, y vuelvo a repetir, que es parte de la tradición, esto es lo que quiero decir, y que no es hacer eso, sino referentes, elementos que ellos dieron y que nos tienen que llevar a reflexionar sobre eso y el presente, la contemporaneidad, como se denomina a veces. Y eso es lo que quería comentarlo de pasada, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces no sé si hay alguna cosa más. Sí, pues a lo mejor estaría bien que nos comentaras algo, ya, dado que tú también has sido profesor de gente de muy distintas edades, de jóvenes, adultos, hasta de niños también. Bueno, te agradezco. Si quisieras decir algo sobre esto, sobre la educación, te agradezco. La plástica, la libertad, bueno, ahora mismo hay un debate sobre la educación que se preguntan por qué el bajo nivel, ¿no? Yo no sé, a ver qué te parece a ti. A mí a veces me parece que si hubiera más libertad y menos obediencia, menos obligaciones de cosas, sería más, la gente se apuntaría más hacia la sabiduría, ¿no? Que no si es por obligación, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, yo en este caso yo fui profesor por concurso además, no puesto a dedo, como dicen, en secundaria en Uruguay, ¿no? Entonces, cuando se termina la dictadura, en Uruguay nos llaman a los que éramos profesores efectivos para devolvernos el puesto. Entonces yo tenía que tomar una determinación. Claro. Que la tenía clara, que estamos aquí, ¿no? Entonces, que estaba con mi señora, que en ese entonces vivía, ¿no? Entonces, mira, le dije un día, yo no voy a regresar, mi tierra es esta, hoy por hoy es esto. Y yo me voy para allá y sé que no me voy a sentir bien psicológicamente. Primero, porque fue lo que me pasó y lo que he probado después que he regresado ahora, va a ser 12 años. Has regresado a Uruguay, aunque vas viniendo por aquí bastante a menudo. Me doy cuenta de que aquel país que dejé, cuando estaba de otra manera, no con la dictadura, no es el mismo, ni yo soy el mismo también, ¿no? Parece una letra pero es la verdad. O sea pero también hay quien dice, y no sé si alguna vez habíamos conversado sobre esto, que Uruguay es un país que tiene una afinidad con Cataluña muy grande, tanto que seguramente de toda América Latina, Uruguay y Costa Rica son los dos países, incluso Cuba un poco también, que
que han tenido, bueno, y México también tuvo mucha relación, ¿no? Hay países en los que especialmente Cataluña ha dejado una impronta, allí, bueno, ha habido muchos emigrantes que, bueno, está el caso de que han intervenido en la cultura. Y de alguien tan importante, por ejemplo, que Margarita Xirgu. Claro, claro. Sí. Tan importante, por ejemplo, como Valle de Ordóñez, que fue uno de los fundadores, diríamos, y en gran medida de la modernidad y fundador además de uno de los partidos históricos de Uruguay. Es decir, y podemos enumerar una cantidad inclusive arquitectos que son catalanes, es decir, que han ido. Es decir, nosotros tenemos un gran aporte de la cultura catalana en Montevideo. Bueno, y aquí al revés también, porque Barradas, Torres García hicieron aquí un trabajo. Hay unos puentes muy fuertes, ¿no? Sí. Y bueno, yo echo de menos cuando estoy allá esta tierra. Yo lo que puedo decirte emocionalmente, yo me siento muy feliz aquí y creo que es eso. Vuelvo a repetirte, no es la cultura, son ciertas formas de vivir y bueno, son los amigos. Claro. Eres una cantidad de gente que forman parte de mi vida y que me han aportado una cantidad de cosas en mi vida. El poder hablar, el poder contrastar una cantidad de informaciones, discutir temas, eso. Y eso me ha enriquecido mucho. Bueno, en Uruguay también has tenido interlocutores estupendos, ¿no? Guido Castillo, sí. Tiago, sí. Tiago Roca, etcétera, ¿no? Bueno, allí está Tiago Roca, cual me une una amistad bastante, igual que Enrique Aguerre, el director del Museo de Artes Visuales, y después la fundación, que quiero resaltar, la fundación Gurvich, en el cual hay digamos, un fermento muy grande y un museo y una fundación que está haciendo y ha hecho una labor importante en Montevideo, ¿no? Y ahí nombraría una serie de gentes que están trabajando, como Eugenia Méndez, que es la directora, y a Joaquín Rañe, que es el presidente de la fundación, en fin. Sí. Es decir, hay una cantidad de gente que está haciendo obra interesante, haciendo labor interesante en la ciudad, ¿no? Sí, luego también me hizo mucha gracia ver en una portada de una revista uruguaya que se llama Dossier, que sales tú en la portada junto con Aki Kaurismäki, que es el director de cine que también es como humanista, que hizo la película esta Le Havre, etcétera, exacto. ¿no? Nubes pasajeras. Exacto. Me hizo mucha gracia que estuvierais juntos porque hay este punto de calidez que está muy bien. Mira, me gustaría leerte en relación a la geometría, que se habla de la geometría como si fuera una cosa separada de la realidad. Exactamente. Hay una cosa que, bueno, escribí hace unos años para una exposición de fotografía, donde un pequeño texto, te leeré solo dos párrafos breves, a ver qué te parece, si tienes algo que decir al respecto. Se llama Ver horizontal y vertical, porque en tu obra siempre hay la vertical y la horizontal, de vez en cuando alguna excepción, ¿no? Redondeada o diagonal, pero en general digo, los seres humanos concebimos nuestro estar según dos ejes, vertical y horizontal. Caídos del árbol, hogar, vivimos y percibimos según la ley de la gravedad. El individuo se alzó vertical, tal vez, para tener las manos libres y para iniciar la aventura humana. También para mirar el horizonte y ver venir la amenaza, el león en la sabana, el enemigo. La diagonal, lo inclinado, no son estables y las curvas tienden a lo ilimitado. Lo que abarca la mirada podría ser una elipse, pero casi todas las imágenes son rectángulos, extensiones de nuestro modo de estar vertical y horizontal, grave y alzado, de nuestra percepción que delimita. La visión rectangular es abstracta, pero también natural. Es decir, aunque tú no estés representando
hojas o animales. Claro. Es, En el fondo, tiene que ver con la percepción sí, de la realidad que tenemos los sí, humanos, sí, el sí. horizonte y el... Sí, y la vertical. en el fondo voy a agregar algo. El mundo es dual. Es decir, ahí se repite la dualidad del universo. El universo es dual. Yo en un momento tomo la horizontalidad por un hecho que me lleva por reflexión también, pero yo pienso que, no sé, en el caso mío, si hago algo, lo hago siempre con unos principios que diríamos que me llevan a plantearme la obra, no porque sí nomás, no estéticamente, sino que para mí lo fundamento. O sea, la horizontalidad aparece en una serie de obras cuando empiezo a pensar eso que has terminado de decir, justamente. El caso de la obra horizontal que aparece últimamente, que me lleva a ver que nosotros pasamos mucho tiempo en un plano horizontal. Nacemos en plano horizontal, parte de nuestra vida diaria también mantenemos. Nuestra base, normalmente el suelo. El suelo, el horizonte que nos domina, es decir, eso me lleva a mí, en el caso mío, a entrar a trabajar ese plano horizontal. Pero no desconozco y estoy totalmente de acuerdo que ese plano horizontal aparece el vertical también junto. Sí, bueno, lo que comentaba yo es esto, que los animales iban a cuatro patas, claro, hasta que alguien decidió que quería ver el horizonte. El horizonte, claro. Y bueno, primero a lo mejor por miedo, pero también el horizonte siempre es como la apertura hacia el futuro, en los sueños de adolescentes. Sí. Aparecen muchos horizontes, por lo menos a mí me pasaba. Soñaba muchos horizontes cuando era joven. Sí. Y yo creo que es eso, que es la apertura de que llegas a un sitio y dices, esto se abre, ¿no? Se abre el futuro, sí, ¿no? Se abre a otra cosa. A otra cosa, sí. Bueno, eso es, ciertamente, es la utopía que está en nosotros, ¿no? El horizonte como símbolo también, ¿no? Sí. Y que nosotros la tenemos inconscientemente también. Claro. Muy bien. Y luego el alzado, tú en las obras, la verticalidad, quizá donde más verticalidad has puesto es en una escultura pública que está en Sant Boi, en la plaza Pallars Sobirà, sí. Que son 12 metros de alto. Sí, 12 metros de altura, sí, que tiene, me lo encargaron hace ya unos cuantos años. Es una obra en metal con color, ¿no? Color, sí. Sí. Que fue justamente un trabajo que se hizo de remodelación de la zona aquella, que hoy es una zona muy bonita que está, ¿no? Y bueno, y después algunas otras obras que trabajé y que están en Can Roig, ahí. Can Roig, sí. También en Sant Celoni. Sí, en Sant Celoni, sí. Y ahora se va a instalar una en La Unión, creo. En La Unión, sí. Bueno, y en el caso de esta muestra se puede ver parte de esto que estamos hablando. Sí.